Buenos días, bienvenidos a su primera clase de física para el curso quinto de secundaria del Colegio Luz y Verdad, Técnico Humanístico Luz y Verdad. En este día, hoy es lunes, 28, sí, 28 de junio. Y esta es nuestra clase de física. Les habla su profesor Jorge Vázquez. Así que vamos a iniciar con nuestra primera clase luego de esa pequeña vacación que no, no fue suficiente quizás, pero mm, es hora de volver a trabajar. Bien. eh, sí, estoy grabando ahorita directamente en la computadora. Hay un pequeño problema con la cámara web, así que mil disculpas, pero no me van a poder ver. Pero continuamos donde dejamos nuestra clase la última vez. En la última clase o en las últimas clases antes de la vacación, no sé qué fecha es eso, estábamos haciendo estos mismos ejercicios, pero ahora ya no había que encontrar ni la tensión o la aceleración, teníamos que encontrar nuestra fuerza de rozamiento, así que aprovechemos esta primera clase luego de la vacación como para también refrescar un poco la memoria y para que nos pongamos en marcha para continuar con nuestros ejercicios. Bien, entonces empecemos o continuemos. Bien, la última tarea que les envié era este ejercicio. Un momentito, por favor, vamos a pegar este ejercicio. Vamos a hacer que esto sea un poco más largo. Creo que ahí es suficiente. O más grande. Un poco más grande. Bien. Entonces, para estudiar un poco qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. No se olviden que estamos en el tema de dinámica en física y que nosotros estamos trabajando ahora con las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton me dice que todo objeto que está en movimiento quiere seguir estando en movimiento y todo objeto que está en reposo quiere seguir estando en reposo, a no ser que exista una fuerza externa que cambie ese estado inicial. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza requerida para cambiar el estado inicial de un objeto es directamente proporcional a la masa o a la aceleración que yo quiero aplicar a ese objeto. Y mi tercera ley de Newton me dice que para cada acción hay una reacción. A ver, entonces la primera ley de Newton me dice que un objeto que está en estado estático, que está quieto, va a seguir estando quieto, a no ser que haya una fuerza externa que haga mover a esta masa inicial. Esa fuerza externa va a otorgarle una aceleración a esa masa inicial. Ahora hay hartas formas de leer o interpretar ese ejercicio, pero la forma más resumida, no correcta, la forma más resumida es que fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton me dice que si para cada acción hay una reacción, y en nuestros ejercicios que hemos estado avanzando es que si yo aplico una fuerza F, me va a responder una fuerza de rozamiento. Va a aparecer una fuerza de rozamiento. Entonces, dinámica es la aplicación de las tres leyes de Newton. Ya, bien. Entonces, eso era en sí todo el primer capítulo de este año. Bien resumido en menos de... ¿Cuántos minutos han pasado? ¿Dos? Bien. Entonces, en primer lugar, tenemos que analizar este sistema. Los únicos datos que me han dado es la masa de mi objeto, de mis dos objetos, y la aceleración que ha ganado el sistema. Bien. ¿Cómo empiezo a resolver estos ejercicios? Bueno, en primer lugar, vamos a dibujar
nuestros vectores de fuerza o de tensiones. Entonces, en primer lugar, el peso de cada uno de estos elementos siempre apunta hacia abajo. En segundo lugar, esta masa 1 está apoyada al suelo, pero el suelo no se hunde. La acción es que el peso está apuntando hacia abajo. La reacción es que el suelo responde con una norma. Bien. Analizando la masa 2. La masa 2 me dice que el peso 2 está jalando a la masa 2 hacia abajo. Esa es la acción. ¿Y cuál es la reacción? Bueno, la cuerda no quiere que la masa 2 vaya hacia abajo, así que genera una tensión. Pero esa tensión es una reacción interna. Si una cuerda tú jalas de un lado y el otro lado está amarrado en algún lado, esa tensión que está apareciendo a un extremo de la cuerda va a aparecer también al otro extremo de la cuerda. Y esa tensión que se ha trasladado a través de la cuerda, bueno, es una fuerza que está queriendo mover a la masa 1. Y sabemos que para cada acción hay una reacción. Bien, entonces ya hemos dibujado todas nuestras fuerzas que vamos a utilizar para este ejercicio. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, yo voy a empezar a calcular todo lo que se pueda calcular. Aunque, a ver, un rato. Revisemos cómo estábamos resolviendo antes de las vacaciones. Aquí no hemos calculado nada de... ok. Aquí hemos hecho... les dije que empecemos de una vez a hacer cómo se trabajaría en la... Bueno, no en la universidad, pero como tenemos que estar trabajando. Nosotros solamente ya no vamos a encontrar los pesos. Un rato aquí en el colegio estamos utilizando la abreviatura de peso con P. Ya decía que algo sonaba raro. Mil disculpas. En el colegio, al menos en el libro que estamos utilizando la abreviatura P para identificar al peso. Mil disculpas. Bien. Entonces, aquí yo no voy a escribir, peso 1 es igual a la masa 1 por gravedad y empezar a reemplazar los datos para hallar ese peso. No, mucho lío. Mucho lío. Ya hemos hecho esos pasos antes. ¿Ya? Queremos hacerlo ahora un poco más rápido. ¿Cómo se hace este trabajo de manera más rápida? Si la pregunta, si solamente tengo que responder esta pregunta, entonces yo voy a encontrar una fórmula que me ayude a encontrar esa duda, esa pregunta. ¿Y cuál va a ser esa fórmula? Bueno, a ver, el coeficiente de rozamiento yo solo lo he visto en una fórmula, que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por mi coeficiente de rozamiento. Ok, esta es la única fórmula donde aparece mi coeficiente de rozamiento, así que yo podría despejar de esa fórmula. Coeficiente de rozamiento del suelo entre el suelo y la masa 1 es igual a la fuerza de rozamiento dividido entre la normal. No se olviden que si yo quiero despejar un elemento de una fórmula, todo elemento que no sea lo que yo estoy despejando tiene que pasar al otro lado con la función opuesta. La normal y el coeficiente de rozamiento se están multiplicando, así que cuando la normal pase al otro lado, va a pasar a dividir. Bien, entonces ya tengo despejada una fórmula para poder sacar
la incógnita de mi ejercicio. Solo necesito mi fuerza de rozamiento y solamente necesito la normal. Ya. A ver, en primer lugar, la normal. Un rato. Si yo me fijo la masa 1, la normal es una fuerza vertical que apunta hacia arriba y el peso 1 es una fuerza vertical que apunta hacia abajo. Y yo me pregunto, en la masa 1, ¿hay más fuerzas verticales aparte de esas dos? Y no, la respuesta es que no, no hay más fuerzas verticales. Sí hay horizontales, la tensión, pero para hallar la normal, no me interesan las horizontales. Así que la normal en este ejercicio, la normal 1 es igual al peso 1. Si se preguntan, ¿y de dónde está saliendo eso? Bueno, no hay lío, podemos hacer esto de manera completa. Yo quiero, o al menos, perdón, hace rato hemos dicho que la segunda ley de Newton se resume en esto, que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero eso es una forma muy resumida de tratar este ejercicio. En realidad, debería ser la sumatoria de fuerzas en un objeto tiene que ser igual a la masa por su aceleración. Pero, ¿y si se da la situación de que yo sé que mi objeto solamente se va a mover de manera horizontal? Jamás se va a mover de manera vertical, al menos en este ejercicio. Entonces sí podría decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas verticales, es igual a masa por aceleración, pero como no hay movimiento, esa aceleración sale cero, y todo número multiplicado a cero sigue dando cero. Así que la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas verticales? La normal 1 y el peso 1. Los dos sumados o restados tienen que dar 0. Un rato, pero ¿qué signos tienen esta fuerza normal y esta fuerza del peso? ¿Qué signos tienen? Y ahí es donde entra nuestra convención de unidades, o perdón, de signos. La ley de signos para vectores, si se acuerdan de cuarto de secundaria, perdón, sí, cuarto de secundaria. Todos los vectores que apuntan hacia arriba y todos los vectores que apuntan hacia la derecha, por convención de signos, o al menos por ley o reglas, o todo el mundo utiliza eso, van a ser signo positivo. La normal apunta hacia arriba, así que yo puedo venir y colocarle un signo positivo ahí. Pero el peso 1 apunta hacia abajo, así que yo le doy su signo negativo ahí. Y al tener esta ecuación, yo puedo, como aquí hay un 0, yo puedo mandar todo ese peso 1 negativo al otro lado de la igualdad. Y cuando yo hago eso, lo que sea que haya mandado al otro lado de la igualdad cambia de función. En este caso, este peso 1 se estaba restando a la normal 1, así que cuando pase al otro lado, va a pasar a sumar, al sumarse al 0. Y yo sé que todo número sumado a 0 me da el mismo número. 0 más 6 me va a dar 6, 0 más 15 me va a dar 15, 0 más peso 1 me da peso 1. Y de ahí es de donde sacamos esa idea de que si solamente hay dos vectores verticales, uno apuntando hacia arriba y uno apuntando hacia abajo, en toda masa que está apoyada a un plano horizontal, eso quiere decir que la normal y el peso son iguales. Y esta es la demostración. Y para no estar haciendo esta demostración cada vez, bueno, solamente me tienen que prestar atención esta vez en la que estoy explicando esto y ustedes pueden decir, estas dos son iguales, solo porque son las únicas dos fuerzas verticales. Ni siquiera tienen que escribir nada, yo me voy a dar cuenta que ustedes se han dado cuenta de esta explicación que acabo de hacer. Bien, sí, perdón, de rato en rato va a haber ruidos bien raros, es porque
no sé, la laptop que estoy usando no está conectado a tierra porque Bolivia nunca hacemos la conexión a tierra. ¿A qué me refiero con estática? Por ejemplo, ahorita no se escucha nada, pero voy a tocar la laptop y luego voy a soltar y ustedes van a ver cómo suena. Estoy tocando la laptop, no pasa nada, pero ahora voy a soltar ese ruido. Pero va a ir disminuyendo porque el filtro que estoy utilizando para disminuir el ruido hace su magia. Bien, bien, una vez que sabemos que la normal es igual al peso, un rato, esta fórmula yo puedo cambiar y puedo decir que mi coeficiente de rozamiento, en vez de que sea la fuerza de rozamiento dividido entre la normal 1, va a ser en realidad la fuerza de rozamiento 1 dividido entre el peso 1. Pero ¿y cuál es la fórmula del peso? El peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, g, para abreviar. Ok, entonces podemos volver a modificar nuestra fórmula. La normal es en realidad el peso y el peso es igual a masa 1 por gravedad. La masa 1 ya tengo, es dato, 27 kilogramos. La gravedad ya tengo, es un dato que les he pedido que se memoricen desde el año pasado. Por si acaso, si es que se han olvidado, la gravedad que vamos a utilizar en los ejercicios va a variar un poco de la gravedad que utiliza el libro, porque el libro dice que la gravedad promedio en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros vamos a utilizar 9,81. No es por llevarle la contraria al libro, pero es lo que nosotros vamos a utilizar después de terminar el colegio y quisiera que se estén acostumbrando. Bien, entonces ya tengo la masa 1 y tengo la gravedad. Lo único que me falta es la fuerza de rozamiento. Pero ¿cómo puedo calcular esa fuerza de rozamiento? Bien, tengo que hacer sumatorios de fuerzas horizontales y verticales en las dos masas y me tienen que dar resultados que cumplan esta aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí, en masa 1. Ya hemos hecho la sumatoria de fuerzas verticales en la masa 1. Tengo que hacer lo mismo, pero en la masa 2, también mi sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a, y yo veo la masa 2. ¿Se está moviendo? Sí, supongo que sí, porque la aceleración me está diciendo que el sistema se mueve en ese sentido. La masa 1 se mueve hacia la derecha y la masa 2 se mueve hacia abajo. Así que sí, la masa 2 sí tiene movimiento vertical. Así que esta sumatoria de fuerzas en el eje Y no va a ser igual a 0. En realidad va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Y sí, si ustedes están diciendo, un rato, yo ya tengo la masa 2 y ya tengo la aceleración del sistema. Eso quiere decir que aquí adentro voy a poder sacar algo que me sirva para completar este ejercicio. Y sí, eso es lo que vamos a hacer. Bajamos un poco esto de acá y ya. Sí, solamente quiero ver la masa 2. A ver, si analizamos la masa 2, solamente tengo otra vez como en la masa 1, dos fuerzas verticales. La tensión que apunta hacia arriba y el peso 2 que apunta hacia abajo. Pero yo no voy a decir como en la masa 1 que esas dos fuerzas deben ser iguales. Eso solamente se puede decir cuando yo sé que la sumatoria de esas fuerzas me tiene que dar 0. Si no va a dar 0, como es el caso de este eje de la masa 2, ya no puedo decir que la tensión y el peso 2 son iguales, porque no van a ser. Bien, sí, control Z por todo lado. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que han aparecido en la masa 2? La tensión, el peso 2
Y todo eso es igual a la masa 2 por la aceleración. Ah, pero una cosa. ¿Y los signos? ¿Por qué no estoy colocando los signos? Tenemos que seguir otra vez y aquí es donde nosotros ya podemos empezar a cambiar algunas cosas. Nosotros, al menos yo les dije que esta convención de signos, esa ley de signos para vectores, no vamos a cambiar hasta que nosotros ya estemos más acostumbrados a este tipo de ejercicios, perdón, de vectores. Y yo ya sé que hay un camino más fácil para trabajar. Es lo que hemos visto en el ejemplo antes de irnos a vacación. Aquí mi ley de signos ya no va a depender de que si está apuntando hacia arriba o está apuntando hacia abajo. ¿Ya? La ley de signos va a ser mandada por la dirección que la aceleración está teniendo. Entonces, esta aceleración me indica que la masa 1 se está moviendo hacia la derecha y la masa 2 se está moviendo hacia abajo. Esos sentidos van a ser positivos. Eso quiere decir que en la convención de signos de la masa 1 podría ser que los que apuntan hacia arriba y los que apuntan a la derecha son positivos, como siempre hemos estado utilizando. Pero en la masa 2 yo podría decir que más bien los que apuntan hacia abajo y los que apuntan a la derecha, aunque no hay ninguno que apunte a la derecha, pero no hay lío. Los que apuntan hacia abajo y a la derecha son los positivos. Yo puedo decidir eso. Repito, yo puedo elegir no seguir mi convención de signos que hemos estado utilizando hasta ahora y solamente decir el signo positivo lo manda el sentido de la aceleración. Pero solamente va a mandar a los signos vertical horizontal de vectores verticales horizontales que coincidan con el movimiento de mi sistema. Uy, mil disculpas, el micrófono lo choqué. Ya. Bien. No sé cómo se escuchará ahí, pero ojalá se escuche bien. Si no, no sé qué haremos. Trato de mover algo más. Ay, ya sé que voy a abrir, ya sé que voy a mover, ya sé que voy a mover. Ahí sí. Ahora sí. ¿Cómo se escucha así? Ni idea. Ojalá que bien. Y, ay Dios, otra vez vamos a tener que... Bien. Ahí vamos a hablar otra vez de... continuar, perdón, con nuestra explicación. Mil disculpas. Bien, entonces... Estas son mis consignas de signos, mis leyes de signos para cada una de las masas. Va a ser independiente para cada una de las masas. Eso quiere decir que en la masa 2, los vectores que apuntan hacia abajo son positivos. El peso 2 está apuntando hacia abajo positivo y la tensión 2 está apuntando hacia abajo, perdón, sí, la tensión de la cuerda, no hay tensión 1 ni tensión 2 porque solamente hay una cuerda. La tensión de la cuerda es negativa porque está apuntando hacia arriba, sentido contrario al positivo que hemos elegido. Y la aceleración de la masa 2, como está apuntando hacia abajo, signo positivo. Pero es más por más da más, así que ni siquiera es necesario anotarlo ahí. Podría anotarlo ahí para que no nos confundamos. ¿Ya? Bien, pero esto no me va a ayudar en nada, porque la tensión yo no tengo, es incógnita. El peso 2 sí se puede calcular, la masa 2 sí se puede, bueno, es dato, y la aceleración también es dato. Ok, entonces esta tensión es mi enganche para seguir averiguando, utilizando ecuaciones,
el resultado, o al menos el valor de mi coeficiente de rozamiento. Bien, bien, entonces seguimos trabajando. Si ya hemos hecho la sumatoria de fuerzas en el eje vertical en la masa 2, bueno, ahora me toca hacer la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. Pero si yo veo detenidamente mi masa 2, no hay ninguna fuerza horizontal. Así que como no hay ninguna fuerza horizontal, no es necesario realizar mi sumatoria de fuerzas horizontales en la masa 2 porque no hay fuerzas horizontales. Pero, si volvemos a la masa 1, la masa 1 sí tiene fuerzas horizontales. Así que en la masa 1 hacemos sumatoria de fuerzas horizontales que tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Bien, ¿cuáles son esas fuerzas horizontales? La tensión está apuntando a la derecha y mi fuerza de rozamiento está apuntando a la izquierda. Y todo esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración de mi sistema, los 5 metros sobre segundo cuadrado. Bien, vamos a mantener mi ley de signos en la masa 1. La tensión está apuntando a la derecha y la fuerza de rozamiento está apuntando a la izquierda. Así que la tensión es positivo y mi fuerza de rozamiento es negativo. Bien. ¿Y qué hacemos con esto? Sí, perdón, dijimos que aquí vamos a anotar este signo positivo. Perdón. Siempre hay que colocarle el signo a la aceleración. Esa es la parte donde yo más me equivoco y donde ustedes también se van a equivocar. No es solamente darle signo a mis tensiones, fuerzas de rozamiento, a mis pesos. También tengo que darle signos a mis aceleraciones. Y en este caso, la aceleración de la masa 1 o el sentido de la aceleración, el sentido del movimiento de la masa 1 es hacia la derecha y vectores hacia la derecha son positivos. Así que podría colocar ahí, pero lo voy a anotar ahí adelante de toda esa multiplicación, porque para no confundir. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, aquí yo tengo mi ecuación 1 y ecuación 2. Es un sistema de ecuaciones. Y yo tengo que resolver esto por el método de sustitución, igualación, cancelación, etc. Y en este caso, el camino más fácil sería el método de cancelación. Es decir, colocar la ecuación 1 y 2, uno encima del otro. Ahí está. Y este es un sistema de ecuaciones. Y aquí yo veo que la tensión se anula entre sí. Las tensiones se van. ¿Y qué es lo que me sobra? El peso 2 menos mi fuerza de rozamiento 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Y si se acuerdan desde el inicio, la fuerza de rozamiento 1 es lo que yo quisiera averiguar. Y aquí está. Así que despejamos esa fuerza de rozamiento 1. ¿Cómo voy a despejar? La fuerza de rozamiento 1 va a pasar al otro lado para que cambie de signo. Y todo esto va a pasar al otro lado también cambiando de signo. Así que mi fuerza de rozamiento 1 es igual al peso 2 menos la masa 1 por la aceleración. Y ya voy a copiar esto de acá directamente porque me da flojera volver a escribir. Aunque creo que se va a tapar lo mismo. No sé. A ver. No sé por qué no quiere. Ahí está. Bien, entonces, en primer lugar borraré lo que no me sirve y vamos a ordenar esto más para que esté más bonito. Bien, entonces, si nos acordamos de la fórmula que hemos despejado hace rato para el coeficiente de rozamiento, que es la pregunta que me está haciendo el ejercicio,
Bueno, yo saco la conclusión de que el coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento que acabo de calcular. Todo eso dividido entre la masa 1 por la gravedad. Bien, pero yo no en ningún momento hemos calculado el peso 2, así que, ok, la fórmula del peso es masa por gravedad y el peso 2 sería la masa 2 por la gravedad. Y listo, esta fórmula me va a dar el coeficiente de rozamiento de este ejercicio. Y si se dan cuenta, un rato sale distinto a este de aquí. No sé por qué. Ya sé por qué. Hemos sumado este lado, pero no hemos sumado este lado. Qué pena. No hay lío. Masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Y eso de ahí también va a pasar al otro lado. Así que, corrijamos. No hay ningún lío. Sí, ahora, esto de acá. Ahí está. Es solamente agregar eso ahí. Es decir, esto es... Eso, listo. Ahora sí. Eh, bien. Sí, mil disculpas. Supongo que es el... No sé si alguna vez cuando van de viaje en flota o en avión y llegan a un lugar donde el sistema horario está distinto, están con un poco de jet lag. Creo que es un poco de jet lag de las vacaciones. Muy largas las vacaciones. Y no me estoy quejando, pero... Bien, bien. Eso, entonces, mucho cuidado en estos sistemas de cancelación. Estos dos elementos se tenían que sumar y yo no los he sumado. Mil disculpas, pero se ha corregido tranquilamente. Bien, ahora sí, esta es mi fórmula donde yo tengo que reemplazar mis datos. Mi coeficiente de rozamiento es igual a la masa 2, que el ejercicio me decía que era 49 kilogramos, multiplicado por la gravedad, 9,81, menos la masa 1, que era 27 kilogramos, por la aceleración del sistema, que dijimos que era 5 metros sobre segundo al cuadrado, menos la masa 2, 49 por los 5. Sí, aquí yo podía haber sacado factor común, pero si no lo sacan, no hay lío, no pasa nada. Y todo eso dividido entre la masa 1, que era de 27 kilogramos, por la gravedad, que es 9,81. Bien, y todo eso, bien, un ratito necesito calculadora, y ven calculadora. Entonces, aquí... primero coloco mi fracción, esto es 49 por 9,81 menos 27 por 5 menos 49 por 5 y todo eso dividido entre 27 por 9,81. Y les repito que nuestros coeficientes de rozamiento van desde 0 hasta 1. Eso quiere decir que si alguna vez aquí les sale en la respuesta de un coeficiente de rozamiento, si alguna vez les sale negativo o un número mayor a 0, no, algo está mal y hay que volver a hacer. Sí, por ejemplo, a ver, si yo no hubiera escrito esta última parte, porque eso era mi equivocación de hace rato, me está saliendo mayor a 1. Ahí recién me hubiera dado cuenta de que algo estaba mal. ¿Ya? Así que lo que estaba mal era que hice mal esa suma de los elementos constantes en mi sistema de ecuaciones. Bien, entonces esta es mi respuesta, 0,38. Y no tiene dimensiones, es adimensional. Y listo. Con eso hemos concluido nuestra clase del día de hoy. Bien,
Mil disculpas por el error otra vez. Supongo que tengo que estudiar un poco más. Bien, con eso llegamos al final de nuestra clase, nuestra primera clase luego de la vacación. Y mis disculpas que no me puedan ver, pero ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios, la cámara, no. Sí, algún día me voy a cortar la barba y me voy a peinar. Un rato, esto es un video que ya está grabado. Van a poder volver atrás y ponerle pausa. Ni modo, pues. Bien, chao, se cuidan. Que tengan un buen inicio de la segunda parte de este año escolar o colegial. Yeah, bien, chao, se cuidan, suerte. Y sí, algún rato me voy a rasurar, pero es que tenía las esperanzas de que crezca bien bonito, pero nada. Así que así. Sí, está un poco largo. Bien, chao, chao. Que tengan un buen regreso a clases. Y abríguense. Y creo que el frío recién va a empezar. No sé, ahorita me está haciendo frío. Ahora sí. Chao, chao.